Davo, hacemos un stream, papá. Hablando de fútbol. Opa. Opa. No sé un carajo de fútbol al lado tuyo, pero me puedes enseñar. Qué Davo, grande. hacemos un stream, papá. Para la gente que no sabe quién es, este es Maximiliano Falcón, el jugador del Colo Colo. O sea, este chabón que llegó a primera cree que yo sé más de fútbol que él. ¿Qué opinan? Yo tengo mi teoría de que cualquier jugador de fútbol que haya llegado a primera sabe más de fútbol que yo. ¿Banca mi teoría o no? De todas maneras, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hablar con muchos futbolistas. Incluso tengo una muy buena relación con muchos futbolistas bastante importantes, de juntarnos, de charlar, etcétera, etcétera. Y muchos me han dicho que les sorprende un montón lo que sé de fútbol. Pero bueno, yo siempre les digo que cualquier jugador que se haya llevado a primera sabe más que yo. A ver, la gente piensa que saber de fútbol es saber datos. Claro, es lo que les digo yo. Para mí, si llegaste a primera, sabes más de... O sea, es una teoría muy pelotuda la que voy a decir ahora. Y no es al 100%. Pero me bancan si yo les digo que cualquier jugador que haya llegado a primera sabe más de fútbol que cualquiera que no haya llegado. O es una pelotudez. A ver, no es al 100%. Hay casos aparte, ¿no? Pero... ¿Qué querés que te diga? Si llegaste a primera, sabes muchas cosas que el que no llegó a primera nunca las vas a ver, boludo. Por más que estudies, por más que quieras aprender, no podés, boludo, aprender esas cosas. O sea, ¿saben lo que siento yo, chicos? Que si yo entendería de fútbol verdaderamente, sería jugador profesional. ¿Qué creen que le diga, boludo? El que entiende de fútbol vive de jugar al fútbol. Sí, obviamente podrías entender del deporte y vivir hablando del deporte, pero no vas a entender más el deporte de que él juega, boludo. O sea, para mí es muy complicado que una persona que nunca jugó al fútbol profesionalmente entienda más del deporte que una persona que vive de jugar al fútbol. Es mi opinión esa. Entonces cualquier futbolista que dice que yo sé más que él, le digo, flaco, créeme que no. Gracias, Fede, por la suscripción. David, ¿todo me está diciendo que Maguire sabe más de fútbol que vos? Sí, boludo. Sí, amigo, sí. Sí, porque para mí saber de fútbol es entender los conceptos tácticos, boludo. A mí me ha pasado de hablar de fútbol con jugadores profesionales y que los chabones tengan muy asimilado cosas que a mí me cuestan, boludo. Tal vez yo sé cosas de tal fecha que ellos no, pero saber de fútbol no es eso para mí. Milner no sabe más de fútbol que yo. Pero Milner es un caso aparte. Milner, Marquinhos, Choupo-Moting, Firmino. Esos muertos de mierda no saben más de fútbol que yo. Todo lo demás que llegan a primera sí. Bardi sabe más de fútbol que vos. Déjame hinchar las pelotas, boludo. Bardi debe saber más que yo cómo manejar un torno en una fábrica, cómo repartir un pedido de una zona a la otra sin caerse. Muchachos. Davo, ¿harías un stream con Marquinhos? Ni en pedo. Los que saben de fútbol lo juegan. Y no, o sea, a ver, ¿podés saber de fútbol sin ser jugador profesional? Sí. No estoy diciendo que para entender de fútbol tenés que ser jugador profesional. Estoy diciendo que el que es jugador profesional sabe más de fútbol que el que no lo es, en la mayoría de los casos. Yo conozco una persona que sabe de fútbol, pero no más que un futbolista profesional. Así de sencillo. Davo, entonces querés decir que Orsini sabe más que vos. Y sí. Y sí, boludo, sí. O sea, Orsini entiende cosas que yo no entiendo. Fíjense en La Torre. Bueno, La Torre es un gran ejemplo. Para mí La Torre sabe una barbaridad de fútbol. Una barbaridad sabe de fútbol, chabón. ¿Por qué sabe tanto? Porque fue jugador. Al ser jugador, el chabón entendió muchas cosas y se da cuenta de muchas cosas que el que no es jugador nunca se va a dar cuenta, nunca lo va a entender. Por más que juegues con tus amigos en el barrio, es otra cosa el fútbol profesional.
Yo creo que nadie sabe más que Mourinho. Banco. Davo, pero tener la destreza de jugar capaz no depende de vos. Obvio que no, pero me refiero a entenderlo de lo táctico, amigo. Yo cuando tenga 35 años voy a entender más de fútbol que un jugador que vivió 15 años de su carrera jugando al fútbol profesional en la élite. Pensá que el chabón lleva 15 años trabajando eso. Y yo viéndolo. Es imposible, amigo. Es imposible, por más que esté todo el día viendo partido de fútbol. Es imposible que sepa más que él. O que entienda más que él del deporte. Porque saber es muy relativo también. Es muy relativo saber de fútbol. Cada uno piensa que saber es esto, saber es lo otro. Para mí es un conjunto de las cosas. A ver, si ustedes ven que yo me sé un montón de resultados, un montón de goles, un montón de estadísticas, ya se dan cuenta que soy una persona que vio mucho fútbol. Entonces ya de por sí pueden dar por sentado que sé de fútbol. Yo me considero que sé de fútbol y que entiendo de fútbol, sí. Pero sé de fútbol y entiendo de fútbol para lo que es una persona que no juega el fútbol profesional. Entiende lo que le digo. Si yo hubiese jugado al fútbol profesional, se me hubiese dado porque ni siquiera estuve cerca. Si hubiese sido futbolista profesional, siento que entendería mucho más de fútbol de lo que entiendo. Muchísimo, no tengo dudas. Pero bueno, ¿qué querés que haga? Davo, Marcelo Espina, ¿sabe más que tú? Sí. La Torre versus Unión Petrolera, casi hace un gol y la 12 y lo iba a caer a trompadas, ¿te acordás? Sí, obvio. Gran anécdota.